Bueno, buenas noches a todos. No sé si decir buenas tardes o buenas noches, porque como está oscurito, La verdad es que es un placer estar en lo que es mi casa, lo que ha sido mi casa durante muchísimos años, y volver otra vez a España es como estar en casa otra vez. Así que veo caras amigas, a pesar de la penumbra, veo caras amigas. Yo no sé si habéis traído vuestras Biblias. Pueden ser en formato digital, en el formato que queráis, pero me gustaría saber si habéis traído vuestras Biblias, porque vamos a estar navegando un poquito en un libro que es muy especial. Es un libro súper corto, así que os voy a dar un poquito de tiempo para que lo encontréis en la Biblia. No se encuentra muy rápido. Si es Biblia de papel, os va a costar un poquito más que si es Biblia electrónica. El libro de Filemón. Filemón. Es uno de los libros en la Biblia que tienen, ¿cuántos capítulos? Un capítulo. Bueno, en realidad casi ni se llama capítulo, son todos versículos. Un capítulo solamente. El libro de Filemón. En el libro de Filemón encontramos tres protagonistas especiales. El primero, Pablo. El segundo, Onésimo. El tercero, Filemón. La historia real, aunque está escrita y narrada por Pablo, es la historia de Onésimo. Justamente la epístola se llama Filemón porque está dirigida a Filemón. Pero el protagonista principal de la epístola, de la carta, es Onésimo. Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón. Era un esclavo de Filemón. Filemón era un hombre rico, cristiano. Yo no me voy a meter en la justicia o injusticia de la esclavitud en aquella época. Lo único que voy a decir es la realidad. Y la realidad es que había un cristiano adinerado, muy rico, y que tenía esclavos. Y uno de esos esclavos era Onésimo. Onésimo era todavía un pagano, no era un cristiano, era un pagano, o debía ser un pagano, cuando estafó a su amo, le robó y salió huyendo. Un esclavo huyendo. Y trató de refugiarse en Roma. Cuando has hecho algo mal y sabes que has hecho algo mal, lo que intentas es esconderte. Eso es lo que ocurrió al principio en el jardín del Edén, ¿verdad? El primer pecado, primer error de nuestros padres, el primer instinto es esconderte, que no me vean. Entonces el tipo se larga, se escapa a Roma. Roma, la gran urbe, la gran ciudad, donde había una enorme cantidad de gente. ¿Qué es lo que intentaba Onésimo? Si me voy a una gran ciudad, me perderé entre el gentío. Nadie me reconocerá. Un esclavo huido. Se va a Roma. Intenta pasar inadvertido, perdido entre la multitud, que nadie me reconozca. Y así intentar reconducir su vida como un hombre libre. Pero en Roma ocurrió algo especial. Entró en contacto con Pablo, que entonces se encontraba en su casa de alquiler bajo custodia militar. No sabemos por qué razón se encuentra en contacto con Pablo, pero lo que sí sabemos es que se encuentra con él. Se pone en contacto con Pablo y puede haber sido la razón por el hambre. El tipo había debido robar algo de dinero de Filemón, no sabemos cuánto dinero. Llega hasta Roma, igual no encuentra un trabajo, acaba con el dinero que había robado. ¿Y qué hago ahora? Debía tener en mente que en casa de Filemón él había visto, a pesar de ser un esclavo, había debido ver a Pablo. O quizás había escuchado a Filemón hablar de Pablo. Así que no sabemos realmente si por hambre, por necesidad o por recordar las bellas anécdotas o historias de Pablo en el hogar de Filemón se encuentran. Pablo y Onésimo se encuentran, y es un encuentro que produce un cambio fantástico. Aunque no sabemos el motivo, realmente lo único que podemos hacer es especular. No sabemos el motivo, sabemos el resultado. Y en realidad eso es lo más importante. ¿Cómo llegas a encontrarte tú con Cristo? A mí personalmente me da igual cómo. Lo que me importa es el resultado. ¿Qué es lo que ocurre después de que has conocido a tu Salvador? Yo estoy convencido que el hecho de que Onésimo acabase en Roma, acabase encontrándose con Pablo, no fue una casualidad. No creo en casualidades.
Qué cambio extraordinario. El resultado de la reunión se convirtió en una transformación completa. De hecho, Pablo termina describiéndolo como mi hijo. Filemón 1:10. Mi hijo, el cual yo he engendrado en mis prisiones. Y es aquí cuando empieza la carta. Hay un encuentro, Pablo, Onésimo se encuentran, hablan, dialogan, Pablo posiblemente le explica de su experiencia con Cristo, Onésimo se transforma y aquí es donde nace el porqué de la carta. Y así es como empieza la carta. Hay una pequeña introducción, ¿quién la escribe? Pablo, prisionero, bla, bla, 3 versículos de introducción del individuo. Pero los siguientes versículos, desde el 4 hasta el 7, son muy importantes. El amor y la fe describe el amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque de ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Menuda presentación. Y yo recuerdo, esto me recuerda un poquito una ocasión que a mí se me ocurrió cocinar. El asunto de la cocina no es lo mío. De hecho, hace no demasiado tiempo me volví a lanzar una experiencia, intenté hacer unos dulces y los hice salados. Y tengo aquí a mi familia, que es una maravilla que hayan podido venir conmigo, mi mujer y mis 2 hijas, la más pequeñita, la rubita, qué tipa, dijo, no papá, no te preocupes, yo me los comeré. Eran asquerosos. No había manera de comérselos. Se comió uno para que yo no me sintiese mal. Bueno, pero hubo una ocasión que yo intenté hacer una experiencia en la cocina, ¿no? Y yo no me acuerdo el plato que cociné. Y entonces pregunté, tremenda la pregunta, ¿qué está rico? La respuesta. Bueno, pues oye, ¿has cortado bien los elementos? ¿Los has mezclado bien? Ya, la verdad es que la apariencia, cómo lo has puesto, lo has presentado y tal. Oye, me adornaron la respuesta. Yo decía, ¡buah! La que me va a caer. Pero, no, lo has hecho todo muy bien, pero no me lo puedo comer. O sea, aquí Pablo, el tipo sabe, la verdad es que es una carta tremendamente bien pensada, tremendamente bien estructurada, sabía lo que estaba haciendo, estaba preparando, estaba predisponiendo a Filemón a que tuviese una respuesta positiva a su pero. He oído hablar de ti, qué grandes maravillas has hecho. Eres espectacular, eres maravilloso y lo que has hecho con los hermanos y el amor que tienes por ellos, pero sigue leyendo. Y ahí es donde Pablo le empieza a explicar a Filemón qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Y por eso es como el pero, ¿eh? Por eso, aunque tengo mucha libertad, versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, tela marinera la relación que debían tener Pablo y Filemón. O sea, yo si te digo que hagas algo, lo haces. Imaginaros que hoy viene, no voy a poner este ejemplo, que puede entenderse mal. Viene el presidente de la Conferencia General, ¿vale? Y se sienta aquí y te dice, yo quiero que vosotros hagáis a la feligresía española. ¿Cuál va a ser la respuesta? Os conozco, porque me conozco a mí también. ¿Tú de qué vas? O sea, nosotros somos libres de pensar, somos librepensantes. Siempre, no solamente la sociedad española, la sociedad europea. Tú imagínate Pablo diciéndole, no, si yo te digo a ti que hagas, lo vas a hacer, pero prefiero no hacerlo. O sea, ya te estoy diciendo, escúchame bien, porque te estoy hablando con autoridad. Aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo. O sea, te lo estoy rogando y mandando al mismo tiempo. Entiéndeme bien. Prefiero rogártelo. A mí me gustaría que fuésemos un momentito al versículo 10. Te ruego por quién.
te ruego por mi hijo Onésimo. Y la verdad es que yo tengo 2 hijas, y aquí seguro que hay mucha gente que está casada y que tiene hijos. Yo tengo 2 hijas. Yo no llamaría hijo mío a cualquiera. Lo siento, es así. Tengo 2 hijas, hemos vivido juntos, hemos sufrido juntos, hemos reído mucho más que sufrido juntos. Yo tengo 2 hijas. Punto. Darle el calificativo de hijo a alguien es muy especial. Tú no le das ese calificativo a cualquiera. Mi hijo, te ruego por mi hijo. Y todos sabemos que no era su hijo. Pablo no se casó. Lo define como mi hijo. Y es una manera muy, muy extraña de describir a un esclavo fugitivo. Un ladrón, un esclavo fugado que merecía con muchísima probabilidad la muerte. En aquella época lo que merecían los ladrones era la muerte. ¿Cuáles eran sus derechos? El derecho de un esclavo era 0. De hecho, los esclavos eran usados como carne. Carne para trabajar, carne para aparearse. Los utilizaban y acostaban a los hombres con cualquiera de las mujeres esclavas. Les daba exactamente igual. Esta noche te vas a acostar con aquella, mañana con aquella y mañana con aquella otra. Porque lo que queremos es que produzcas más esclavos. Y esos esclavos que vas a producir o me van a trabajar a mí aquí o yo los venderé y me van a dar dinero. Era como tener una cabra, una vaca, un caballo, un esclavo. No tenían absolutamente ningún derecho, ninguno, 0. En aquella época incluso se cree, en la época del Imperio Romano, es que había 3 por 1 la proporción entre esclavos y libres. Esclavos y libres. 3 por 1, esa es la proporción. Había 3 esclavos por 1 libre. Lo que significaba que habían puesto medidas tremendamente drásticas para que los esclavos no se sublevasen. Yo imagino que todos habréis oído hablar de la famosa historia de Espartaco, ¿eh? Yo no voy a ponerme aquí a hablar de Espartaco, pero yo creo que lo tenéis en mente. El pueblo romano, el pueblo libre romano, tenía miedo de la sublevación de los esclavos porque eran muchos. Este Onésimo era un problema. Era un esclavo problemático. Yo he intentado pensar un poquito este tipo por qué se marchó. ¿Por qué se fugó? No sé, puede haber varias razones. Pero tratar de encontrar la libertad. Es muy probable que Onésimo hubiese sido capturado como enemigo del pueblo romano y convertido en esclavo. Él conocía ya la libertad, la había vivido antes. Lo habían convertido en un esclavo. Madre mía. Tipo lo único que soñaba era volver a ser libre. Yo me quiero escapar porque lo que ansío es mi libertad. De hecho, yo estaba buscando la definición, cómo podríamos definir esclavitud, y he encontrado un par de aspectos que a mí personalmente me han gustado mucho. Hay uno que dice, esclavitud es la falta de libertad. Hay otros que dicen otras cosas, ¿no? El sistema, personas son tratadas como propiedad, vendidas, compradas, patatín, patatán. Pero en realidad la esclavitud, la definición clara de esclavitud es falta de libertad. Y aquí sois casi todos muy jóvenes como para recordar lo que nos ocurrió en España, ¿verdad? En la época de la dictadura. Falta de libertad. Duele como sociedad. Imaginaros si duele como individuo. Onésimo debió vivir angustiado, amargado, porque no se sentía libre. Así que tomó una decisión y su decisión fue, me escapo, pero le robo. Me escapo para conseguir recuperar mi libertad. Así que el tipo se larga, se escapa e intenta ser libre. Posiblemente su amo Filemón, y eso no lo podemos saber seguro, aunque Pablo lo define como un ejemplo de amor y todo eso, es posible que Filemón no fuese totalmente justo con sus esclavos.
Y permitidme que yo haga aquí un pequeño paréntesis. Estamos en ASI, ¿eh? ASI. ¿Quién forma parte de ASI? Los empresarios. Los empresarios normalmente tienen bajo su yugo ¿quiénes? Trabajadores. ¿Somos todo lo justos que debemos ser como cristianos con aquellos que están por debajo nuestro? Debajo, en realidad todos somos iguales, ¿eh? Pero vayamos un paso más allá, porque dentro de la estructura de nuestra iglesia nosotros tenemos administración, departamentos, pastores, iglesias. Somos todo lo justos, nos comportamos como cristianos. Estemos donde estemos, dentro del estamento que nos ha tocado vivir en ese momento, ¿somos todo lo justos que debemos? A pesar de que nos llamemos cristianos. No podemos estar 100% seguros que Filemón, siendo cristiano, tratase de forma adecuada a Onésimo. Posiblemente Onésimo estaba ya harto de Filemón. Se había hartado, había escuchado hablar del cristianismo, pero no lo había visto bien reflejado en su trato a él. Así que decidió escaparse. Y no puede ser que nos ocurra a nosotros en nuestras iglesias algo parecido. Juntamos los esclavos y les sometemos sin darles libertad. Sea cual fuera el motivo, Onésimo buscaba la libertad. Y dejad que os cuente una experiencia que me la contó mi jefe allí en la conferencia general. Ocurrió en Australia, una experiencia que es terrible. Él estuvo dándole estudios bíblicos a una chica durante muchos meses. Y llegó el momento de bautizarla. Así que llegó el sábado por la mañana a la iglesia la chica y, oye, pues aunque lo habían hablado, la chica no se quitó los pendientes. No estoy aquí haciendo una apología de nada, ¿de acuerdo? Por favor, no me malentendáis. Estoy explicando una experiencia que ocurrió, ¿eh? Llegó a la iglesia para bautizarse con pendientes. Ya la miraron medio raro. Ella, cuando fue el momento del bautismo, pidió el micrófono porque quería hablar. Así que cogió el micrófono y se puso a hablar y dijo: yo pues estoy muy contenta porque estoy entregando mi vida hoy a Dios y además quiero anunciaros que en 2 semanas me caso. ¡Guau! Toda la iglesia aplaudiendo y tal, te vas a casar, qué momento más hermoso, no sé qué. Bueno, y mi marido no es de la iglesia. Ahí se quedó la cosa, la bautizaron y cuando terminó el bautismo se fueron a hacer lo que le llaman la comida de los hermanos. Así que el primer anciano la cogió por banda y la puso firme. Le dijo: hay 2 cosas que tengo que decirte muy claritas aquí, ¿eh? Si tú quieres seguir viviendo esta iglesia, 2 cositas. Primera, ya te estás quitando eso. Segunda, hasta que tu novio no se bautice, no te puedes casar con él, ¿eh? La chica, claro, ella estaba en un proceso. Yo no estoy diciendo que llevar pendientes está bien, no quiero que me malinterpretéis, ¿eh? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cada cristiano, cada individuo vive un proceso individual. Y el proceso es individual dentro de un colectivo, pero es individual. Y a la tipa esta la reventaron en 2 minutos. Cuando ella volvió a casa, llamó a mi jefe. Le dijo: mira, Gilbert, te quiero decir que estoy enamorada de Dios, pero no me vas a ver nunca más en tu iglesia. ¿Qué ha pasado? Él no lo sabía. Y le contó, él intentó reconducir la situación. No hubo forma. Nunca más apareció por allí. Yo no estoy hablando de salvación en este momento. De lo que estoy hablando es de cómo nos comportamos nosotros con la gente que recibimos en nuestra iglesia. ¿Cómo nos comportamos con ellos? ¿Les ayudamos a liberarse o les sometemos en una esclavitud aún más profunda? No sabemos por qué Onésimo huyó, pero lo que sabemos es que lo que buscaba era la libertad. Y es muy interesante, es muy bonito que el juego de palabras que hace Pablo con Onésimo.
Es muy bonito. Tenéis vuestras Biblias. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y la verdad es que el significado del nombre Onésimo es rentable, útil. Ese es el significado de Onésimo. Y sin embargo, Onésimo había sido un desgraciado. Le había robado a su amo, se habría ido corriendo. Era un inútil, era un estorbo, era un agobio, una angustia para su amo. Pero Pablo, después de la conversación con él, lo define como útil. Onésimo se ha convertido de nuevo en un individuo útil. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo cuando permitimos que Cristo toque realmente nuestros corazones. Nos convierte de inútiles a útiles para su obra. Él no había sido rentable, al contrario, le había incluso robado dinero, pero ahora era rentable para Pablo y era rentable para Filemón. Y después de posiblemente mucha discusión, porque yo me imagino que Pablo, que lo define como mi hijo, habían hablado, le había ayudado, Onésimo se había transformado, pero había algo que no estaba bien, había algo que a pesar de que Onésimo había entregado su vida a Cristo, había algo que no estaba bien, había algo que no había sido reparado. Onésimo había dañado a su amo y había que arreglar la situación. Y a pesar de que Pablo le podría haber dicho, mira, ¿sabes lo que te digo? Onésimo está conmigo, olvídate de él, olvídate de lo que ha hecho. En la Biblia nos dice que después posiblemente de una buena conversación con Onésimo llegaron a la conclusión de que, versículo 12, te lo envío de nuevo. Yo he tenido a Onésimo conmigo durante un buen tiempo, así se ha convertido de inútil en útil. Yo podría retenerlo para que esté conmigo, para que trabaje conmigo, para que me ayude, me está ayudando en mis prisiones, pero no puedo hacerlo, porque hay algo que ha estado mal hecho. Cuando algo se hace mal, hay que repararlo. No sé si me estáis escuchando bien. Yo he hecho muchas cosas mal en mi vida. Tú no puedes simplemente borrar lo que has hecho en el pasado sin haber intentado repararlo. Pablo toma una decisión junto con Onésimo, que es una decisión dramática. Le dice, te lo envío de nuevo. Escúchame bien, Filemón. Te estoy enviando a tu esclavo, al desgraciado que te ha robado, que se ha escapado, que es un problema en tu casa, que posiblemente si hubieses podido lo habrías colgado 4 veces ya. Bueno, pues te lo estoy mandando de nuevo. Pero además, lo que es interesante es que escribe la carta, la enrolla, la sella, ¿y a quién se la da para que la entregue a Filemón? Al mismo Onésimo. Onésimo es el portador de la carta. En aquella época un esclavo, cuando había robado, cuando había mentido, cuando había desobedecido, cuando había hablado mal a su amo, cuando había hecho cualquier cosa que fuese punible, lo que hacían con el esclavo, el 99% de las veces era crucificarlo. De ahí el problema de la crucifixión de Cristo. Cristo no había hecho nada. No tenían motivo para crucificarlo. A un esclavo ese era el castigo. A uno que había hecho algo malo, el castigo más común en aquella época era crucifixión. O sea que aquí tenemos a Pablo y Onésimo hablando, conversando. Me he convertido a Cristo. Pablo dice, tienes que volver, tienes que ir y reparar el daño que has hecho. Y posiblemente Onésimo le debió decir, pero tío macho, que me matan. Que he cambiado. Que soy distinto, que ya no soy aquel Onésimo, soy un Onésimo nuevo. Es igual. Ves y arréglalo. Yo intercederé por ti. ¿Sabéis? Nosotros tenemos un intercesor aún mayor que Pablo. Si has hecho algo mal en tu vida,
si has cometido algún error en tu vida que todavía no has reparado, ves y repáralo. Porque tienes un intercesor grandísimo en el cielo, que Él va a estar obrando para que eso se repare. Onésimo, el hombre transformado, decide ir a enfrentarse a su dueño. Y él llevaba en la mano la carta que podía dictar su propia sentencia de muerte. Y sin embargo tuvo el valor de volver y enfrentar y arreglar el mal que había hecho. Si Pablo escribe la carta, yo estoy convencido, Pablo amaba a Onésimo. Onésimo debía ser un hombre tremendamente especial, sin ninguna duda, para que le pusiesen el nombre de útil. Recordad que en aquella época los nombres se daban por un motivo. Estaban hablando del individuo y su nombre era útil. Debía ser un tipo tremendamente válido, con muchas capacidades, pero que le mandasen. ¿Esclavo? No. Libre. Yo intento entender un poquito, Onésimo. Mi mujer me ha definido en muchísimas ocasiones como: tú eres un espíritu libre. Libre. Prefería posiblemente la muerte a la esclavitud. Y en el segundo supuesto en el que él va a encontrarse de nuevo con Filemón, volvía a preferir la muerte a la esclavitud. Porque cuando tiene que enfrentar de nuevo al que fue su amo, sabía que se iba a enfrentar a él, iba a mirar a los ojos a Filemón como un hombre libre. El otro tipo de esclavitud ya no podía con él. Había ganado la libertad que solo puede dar Cristo. Y os aseguro que esa es la más importante. Así que tenemos a Onésimo. Yo no sé cuántos días debió viajar, cuántos kilómetros cruzó. Desde Roma hasta Colosas, donde estaba Filemón. No sabemos cuántos días, pero debió tardar una buena cantidad de tiempo viajando, barco, caminando, igual en burro, con la carta que podía dictar su pena de muerte en la mano. Te lo envío de nuevo. Pero Pablo en su carta pone algo. Es muy interesante. Vamos a ver cómo acaba la historia de Onésimo, porque en esta epístola no acaba la historia de Onésimo. En esta epístola solamente tenemos la carta de Pablo, pero no el final de la historia de Onésimo. En la carta hay algo que a mí realmente me parece extraordinario. El versículo 18. Pablo es el que sale como garante, da la garantía, como aval, es el avalador de Onésimo. Dice en el versículo 18, y si en algo te dañó. Pablo sabía que le había dañado en algo. Había hablado con Onésimo, se sabía la historia de memoria. Dice, si en algo te dañó o te debe. O sea, vete tú a saber lo que debió hacer Onésimo al marcharse. Debía ser un toro bravo el tío ese. Debió reventar algo, robar. Vete tú a saber lo que hizo. Pero si en algo te ha dañado o si te debe, ponlo en mi cuenta. Esto es como cuando vas a invitar a alguien para comer, ¿no? Dices, no, pero pagar una comidita no pasa nada. Pero el tipo este debió robar una buena cantidad. Ponlo en mi cuenta. ¿Pablo dinero? ¿Pablo? ¿Pablo dinero? Si comía lo que podía haciendo tiendas, y si se moría en medio de hambre, o sea, ¿cómo se atreve a decirlo? Ponlo en mi cuenta. Filemón, cuando debió leer eso, dijo, buah, pues ya he cobrado. Tendré que mandar el del frac para que me pague. Ponlo en mi cuenta. ¿Qué le está diciendo Pablo a Filemón? Le está diciendo, escúchame bien.
Cuando hay perdón, es absoluto. Cuando hay auténtico perdón, cuando has encontrado realmente la gracia de Dios, cuando realmente Dios ha inundado tu vida y has encontrado el perdón es absoluto, no es relativo. Ponlo en mi cuenta, este hombre ha encontrado el perdón de Dios, tiene la gracia en su vida. Ponlo en mi cuenta, yo te pagaré. ¿Cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a pagar la deuda de un esclavo? Tú me preguntas, ¿mi mujer, mis hijas? Ahora mismo. Los demás, yo no lo sé. Quizás sí. ¿Estaríais dispuestos a pagar la deuda de un esclavo? Eso habla también de Pablo. Pablo era especial. Pablo era un enamorado de la gente. Pablo estaba enamorado de Dios y estaba enamorado de la gente. Aquellos a los que había transmitido el evangelio los amaba como hijos y quería verlos en el reino de los cielos, como dice, ¿verdad? Esperamos tu venida. Yo lo pagaré. Y además, para que no piense que alguien está escribiendo en lugar de Pablo, Pablo dice, Pablo nunca escribía. Cuando llegó a su vejez, él nunca escribía. Tenía a alguien al que él dictaba. Y dice, yo, Pablo, versículo 19, o sea, lo que te estoy contando, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy prometiendo, a lo que yo me estoy comprometiendo contigo, no lo está escribiendo nadie. Lo estoy escribiendo yo. Pablo en su vejez, quizá le temblaba la mano, no lo sé, pero él decidió escribir, yo tengo que escribir esto. Nadie puede escribirlo por mí. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y él dice, entre paréntesis, nos pone en la Biblia, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo está diciendo a Filemón, tú has encontrado a Cristo, tú has descubierto la libertad que solamente puede dar Cristo Jesús, porque yo la he llevado a tu casa. Y ahora he hecho lo mismo con tu esclavo. Y él se me debe a mí como tú te me debes a mí. Ponlo en mi cuenta y ya lo arreglaremos. Y eso es lo que hace Cristo Jesús contigo y conmigo. Es igual en qué esclavitud hayas vivido o estés viviendo. Él te ofrece total libertad. Y el precio de esa libertad ya está en su cuenta. El precio de tu libertad ya está puesta en la cuenta de Cristo. ¿Y cómo acaba la historia de Onésimo? Porque sabemos que Onésimo encuentra a Pablo, que se encuentra en Roma. Sabemos que Onésimo es útil, se convierte a Cristo. Sabemos que Onésimo es enviado de vuelta hacia Colosas para ver de nuevo a Filemón. Pero ahí es donde se acaba la carta. ¿Cómo acaba la historia de Onésimo? Dejadme que yo os cuente. Si avanzamos 50 años en la historia, podemos encontrar en un sitio a Onésimo. Ignacio, uno de los mártires cristianos, es llevado para ser ejecutado desde su iglesia de Antioquía a Roma. Y durante su viaje escribe cartas que aún hoy podemos encontrar en algunas de las iglesias del Asia Menor. Se detiene en Esmirna, la segunda de las 7 iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Éfeso es la primera, Esmirna es la segunda. Él se detiene en Esmirna. Y en Esmirna el tipo escribe allí el primer capítulo de su carta, en Esmirna. Y habla muchísimo de el maravilloso pastor de la iglesia de Esmirna. En ese preámbulo, en ese primer capítulo de la carta que le escribe, habla de, hay un tipo aquí que es extraordinario, es excelente, cómo trabaja con las almas, cómo... ¿Sabéis cómo se llamaba el pastor de Esmirna?
se llamaba Onésimo. Pero Ignacio en su carta hace exactamente el mismo juego de palabras que años antes había hecho Pablo. Dice, es Onésimo de nombre y por naturaleza útil para Cristo. Encontramos a Onésimo 50 años más tarde, siendo pastor en la segunda iglesia del libro de Apocalipsis. Un pastor útil. Ya no quedan tantos, ¿verdad? Un pastor útil. Un pastor útil para el ministerio. La transformación por la gracia de un esclavo inútil a un pastor útil. Y eso solamente lo puede hacer si tu vida ha sido transformada por la gracia redentora en Cristo Jesús. Y es posible que en algún momento de vuestra vida yo sé cuáles han sido mis momentos y cuáles son mis momentos en mi vida en los que sigo siendo un esclavo. Y que cada día le pido al Señor que me libere. No hemos alcanzado todavía la completa libertad hasta que este mundo no se acabe y venga algo mejor. Pero más que nuestra vida personal, que yo estoy convencido que todos los que estamos aquí queremos liberarnos cada día de nuevo. A mí me gustaría que nosotros nos convirtiésemos en Filemones. Ya no digo Pablo, tremendo tipo, pero si fuésemos simplemente como Filemón, que cuando viene un alma arrepentida a pedirte disculpas por lo que te ha hecho, que actúes como un auténtico cristiano. Si fuésemos Filemones en la iglesia, ¿no creéis que veríamos más caras en los asientos de nuestros bancos? Que Dios nos utilice a todos los que estamos aquí. Porque si un día podemos ser como Pablo, ¿verdad? Conseguir transformar por medio del Espíritu Santo la vida de un esclavo. Que seamos como Pablo. Pero si podemos incluso ser como un Onésimo, si hay alguien, conoces a alguien, o tú mismo estás viviendo en la esclavitud de algo que solo tú sabes, que solo tú tienes escondido en tu corazón, pide a Cristo que te libere. Y que podamos ser un poquito como Filemón. Que seamos capaces de aceptar el perdón de la misma manera que lo hemos recibido. Que Dios os bendiga, que disfrutemos en este fin de semana, especialmente de la presencia de Cristo Jesús. Amén.